6:45 de la mañana. Ayer, después de la gran tempestad política que se generó al confirmarse la noticia sobre el retiro de Vicky Dávila de la dirección de Semana para iniciar una campaña presidencial, cuando la opinión política y la opinión nacional estaban digiriendo semejante anuncio tan significativo por lo que estaba marcando Vicky en las encuestas, se conoció otra noticia política muy importante de un jugador político muy respetable, con una hoja de vida muy importante, y es ni más ni menos que Juan Daniel Oviedo. Lo habíamos visto como director del DANE, después lo vimos como compañero de RCN haciendo una sección de economía, después lanzó su campaña a la alcaldía de Bogotá con un resultado muy significativo. No ganó, pero ganó la curul de oposición al quedar en segundo lugar, incluso por encima de Gustavo Bolívar. Dijeron que había sido una revelación el inicio, el debut electoral de Juan Daniel Oviedo. Le tocó una campaña difícil porque la presencia de Gustavo Bolívar polarizó la elección y produjo ese resultado tan fuerte que le permitió al alcalde Galán ganar en primera vuelta, y quedó la figura de Juan Daniel Oviedo con un peso político significativo. ¿Para dónde va? ¿Cómo va a ser su campaña? ¿Por qué su anuncio ayer? Nos da gusto saludar a esta hora a Juan Daniel Oviedo, aquí en la FM. Buenos días, doctor Oviedo. Muy buenos días, Juan. Un saludo muy especial para ti, todo el equipo de la FM. Y de verdad, muchas gracias por ese resumen tan elogioso y muy comprometido a que ese anuncio que se ratificó ayer fue una coincidencia que el Tiempo me hizo una entrevista cuando Vicky Dávila el mismo día anunció su candidatura presidencial, porque nosotros desde comienzos de septiembre ya habíamos hecho explícito nuestro interés de participar en las elecciones de 2026, así que muy emocionados y sobre todo muy comprometidos porque este proceso, más que un proyecto individual, sea un proyecto de servicio a las necesidades del país que estamos viendo en este momento. De pronto no es una coincidencia, doctor Oviedo. De pronto hay algo ahí astral para que usted y Vicky estén juntos en algún momento. Uno nunca sabe. En política las coincidencias y las sorpresas siempre pueden suceder. No, pero hablando en serio, digamos, obviamente usted va a hacer el ejercicio de ser candidato presidencial renunciando al Consejo, pero también está dentro de las posibilidades ser fórmula, unirse. Ese es el juego. Es decir, ¿qué piensa usted de Vicky Dávila? Bueno, yo creo que ella tiene una trayectoria profesional como periodista maravillosa, que ha sido capaz de hablar claro frente a algunos hechos que no son verdaderamente los hechos que nos deben unir en nuestro país, de hacer unas denuncias contundentes frente a problemas de corrupción. Su trayectoria periodística ha sido maravillosa. Ella me ha testeado, llamémoslo así, en los debates que participé para la alcaldía de Bogotá, y creo que va a ser una excelente carrera, sobre todo en este momento en el que las elecciones de Estados Unidos nos enseñaron que la política hoy en día requiere escuchar las necesidades de la gente y hablar claritico sobre qué se va a hacer para satisfacer las necesidades que tiene la gente, en este caso en Colombia. Pero no sea tan político, doctor Oviedo, en serio. ¿Usted podría considerar ser fórmula eventualmente de Vicky Dávila? Por el momento no lo estamos considerando. Creo que es importante que la independencia pueda manifestarse a partir de los principios que nosotros hicimos explícitos en la campaña de Bogotá, y vamos a iniciar nuestro proceso de recolección de firmas inicialmente en la registraduría saque las reglas de juego, que seguramente será el 31 de mayo de 2025. Por el momento, oiga esa frase, que todo puede pasar en este mundo. Óigame, doctor Oviedo, mirando la situación del país desde la perspectiva de lo que pueda pasar en el 2026,
¿usted considera que habrá un cambio radical frente a lo que está pasando hoy con el gobierno Petro? Es decir, ¿pasaremos de estas políticas de izquierda a un país dominado por la derecha? Bueno, yo la verdad creo que lo que ha pasado a lo largo de estos más de 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido la medida de aceite de las preferencias, no solo políticas, sino también desde el punto de vista aspiracional de las personas que habitamos este país. ¿Sí? Nosotros salimos a votar en 2022 expresando un interés unánime de que las cosas cambiaran, de que el gobierno nacional estuviera regido por otros principios, por otras dinámicas. Desafortunadamente, fallamos en que esos principios que estamos viendo hoy en el gobierno nacional, en algunos casos, son el continuismo de las malas prácticas de la política y en otros una improvisación y una falta de sensatez frente a la política pública, particularmente en condiciones económicas y condiciones sociales del país. Entonces yo creo que 2026 va a ser un año determinante para que las preferencias políticas de los habitantes del país corrijan frente a algo que siempre hemos valorado sin saberlo, y es la sensatez y la rigurosidad a la hora de diseñar e implementar y hacer realidad políticas públicas en nuestro país. Pero doctor Oviedo, concretamente, ¿usted va a ser un antipetro? Nosotros no estamos buscando ese objetivo. Creemos que la peor estrategia que podemos plantear en este momento es personalizar y seguir dándole largas a la personalización y a la polarización basada en requisitos personales alrededor de la política nacional. Lo que queremos es ser la antítesis de las malas prácticas de la política que se están viendo en este gobierno nacional y demostrarle al país que las cosas se pueden hacer bien, que la política se puede hacer con autenticidad, se puede hablar con la verdad y sobre todo que puede ser coherente y atender las necesidades que tiene la gente en ese momento, que son seguridad y trabajo, que es lo que todo el mundo clama en las diferentes mediciones que se han hecho a nivel político en el país. Y hablando de trabajo, señor concejal, le pregunto por el suyo, porque su trabajo en la actualidad es ser concejal de Bogotá. Y hay algunas personas que cuestionan este tipo de candidaturas porque dicen, bueno, pero si realmente querían ser candidatos a la presidencia, ¿por qué aceptaron esas sillas en otras corporaciones que tienen mucha relevancia? Y además usted también se había declarado en oposición a Galán. Entonces se queda sin el consejo y además se queda Galán sin oposición. Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta, porque es algo que a mí me tiene bastante confundido, ¿sí? Porque lo que yo no puedo entender es que en Colombia creamos que los actores políticos tenemos rejas o tenemos celdas. Entonces, en la medida en que yo inicio de forma transparente e independiente una aspiración política para la alcaldía de Bogotá, un poco como lo mencionaba Juan, el miedo, la polarización, la personalización del debate político llevó a que no tuviéramos un espacio suficiente para ir a segunda vuelta, porque creo que si hubiéramos ido a segunda vuelta estaríamos hablando con el micrófono del alcalde de Bogotá. Estoy convencido de eso. Asumimos responsablemente y con humildad la curul de oposición. Hemos hecho durante estos más de 300 días de gestión una oposición constructiva con evidencia. Hoy estamos entregando nuestro informe de oposición de 300 días de gestión. Tenemos un acuerdo sancionado por el alcalde para defender a las personas por discapacidad en el sistema educativo. Vamos a tener un acuerdo para proteger a los conductores de plataformas en la ciudad. Vamos a defender a los niños y niñas que sufren de hostigamiento por orientación sexual e identidad de género en el país. Vamos a tener una iniciativa de teletrabajo en el país. Hemos incidido en el plan de desarrollo. Estamos atajando un derroche presupuestal de fortalecimiento técnico y administrativo en el presupuesto de la ciudad para el año 2025. Estamos hablando, claro, de mejorar el tema de basuras y de solucionar la calidad del transporte público en la ciudad. Y que además de eso, nos quede tiempo
por la disciplina y el rigor para pensar en los problemas del país y pensar que de pronto Colombia necesita que le dediquemos un semestre para evaluar si verdaderamente esta forma de hacer política que estamos aportando en el país puede servir de una vez por todas para que, contrario, como lo decía Carlos Díez anteriormente, contrario a creer que todos estamos separados en la superficie hacia arriba, que podamos entender que Colombia está enlazada y que debemos tener visiones comunes alrededor de las soluciones que debemos encontrar a los problemas de nuestro país. Y a la gente le molesta que uno sea disciplinado, que le rinda el tiempo, que trasnoche, que quiera ir más allá y le dicen a uno, no, es que usted no puede hablar de Colombia porque usted es concejal de Bogotá y para eso le pagamos. Una contradicción de la sociedad que somos, pero creo yo que de eso se trata, de romper esos equipos y mostrarle a Colombia y a Bogotá que seguimos con toda por Bogotá, pero que también queremos explorar una oportunidad muy importante que requiere el país, y es que nuevas voces en la política nacional puedan de una vez por todas permitirnos que un gobierno nacional sea un gobierno que trabaje, que responda, que escuche y sobre todo que ejecute el presupuesto tan importante que tiene a su disposición. 6:56 es la voz del nuevo candidato presidencial, Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias, doctor Oviedo, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Juan. Un saludo especial a todo el equipo de la FM y a los oyentes de RCN Radio. 6:57, la FM, las noticias como son. ¿Por quién haces lo que haces? No solo por ti. Trabajas por tu familia, por tu empresa y para cuidar nuestro planeta azul. Hacer nos mantiene unidos. Por eso en el Banco de Occidente lo tenemos todo. Todo para seguir del lado de los que hacen. Banco de Occidente.